Acaba de pasar y ya está en boca de todos. Durante su visita al Vaticano esta semana, Donald Trump hizo un comentario que cruzó una línea. No fue un error, no fue sarcasmo, fue una burla directa frente a millones de personas. Y lo dijo mirando a los ojos del Papa. Lo que pasó después, nadie lo vio venir. La transmisión era en vivo, un evento histórico. El primer encuentro entre Trump y el nuevo Papa León XIV. La sala del consistorio apostólico estaba llena de cámaras, asesores, traductores y tensión. León XIV, el pontífice más joven en casi 2 siglos, lo esperaba con una calma desconcertante. Un hombre de mirada suave y voz serena, pero con una autoridad que incomoda a los poderosos. Todo iba según protocolo. Saludos, fotos, declaraciones diplomáticas, hasta que Trump, con esa sonrisa que todos conocen, desvió la conversación. A ver, su santidad. Se reclina. Mira a cámara, no al Papa. Usted cree en Dios, ¿verdad? El Papa asiente con tranquilidad. Trump continúa. Yo también creía cuando era niño, hasta que entendí que era como Santa Claus, bonito, útil, pero falso. El murmullo fue instantáneo. Algunos creyeron que era una broma, otros dejaron de sonreír, pero León XIV no frunció el ceño, no parpadeó, solo lo miró durante 6 segundos. Y entonces respondió: ¿Cree usted que Dios es una fantasía? Permítame contarle una historia que en menos de 10 minutos haría que incluso los más escépticos se quedaran sin palabras. ¿Tú qué le habrías respondido a Trump? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte, porque lo que el Papa estaba a punto de contar no era una defensa, era una herida y el inicio de una transformación que nadie, ni siquiera Trump, esperaba. ¿Sabe cuándo dejé de pedirle cosas a Dios?, preguntó el Papa con la mirada clavada en Trump. Cuando tenía 9 años. La sala se quedó completamente en silencio. Trump se acomodó, cruzando los brazos con una mezcla de incomodidad y desdén. No respondió. El Papa tampoco esperaba que lo hiciera. Fue en invierno. Roma estaba helada. Mi madre llevaba días sin levantarse de la cama. Le dolía respirar. Y yo rezaba cada noche como un niño desesperado. Dios, por favor, que mamá se despierte mañana. Pausa. No lo hizo. Trump bajó ligeramente la mirada, pero no dijo nada. Las cámaras, que antes hacían paneos generales, ahora enfocaban rostros tensos. No entendí nada. Dejé de hablarle a Dios durante meses. No porque no creyera, sino porque me sentía traicionado. ¿Por qué permitirle eso a una mujer buena? Suspira. Pero luego ocurrió algo extraño. No fue una voz, ni un milagro. Fue algo mucho más humano. Trump se inclina levemente. Está escuchando, aunque intenta no mostrarlo. Mi padre, que era un hombre seco, amargado, se sentó conmigo una noche y me dijo: tu madre creía en Dios hasta el último segundo. No porque pensara que la iba a salvar, sino porque le daba paz. Silencio. Ese día entendí algo que nunca olvidé. La fe no es una garantía, no es un contrato, es una decisión. Una que no siempre tiene lógica, pero sin la cual algunos simplemente no sobreviven. Trump exhala por la nariz. Su lenguaje corporal ha cambiado. Ya no sonríe, no cruza los brazos, solo escucha. Pero el Papa no había terminado, porque la historia aún tenía una segunda parte, una parte que nadie, ni Trump, ni tú, verá venir. ¿Sabe cuándo dejé de pedirle cosas a Dios?, dijo el Papa con la voz templada, cuando vivía en Perú. Trump alzó las cejas. Esa respuesta no era lo que esperaba, y mucho menos que viniera del hombre que, en teoría, debía ser el representante de Dios en la tierra. Fue en los años 80, continuó León XIV, antes de ser Papa,
cuando era solo el padre Robert. Vivía en un pequeño pueblo de la selva. Me asignaron como misionero. Las casas eran de madera, no había electricidad y cada día escuchaba historias que no deberían pasarle a nadie. Trump lo miraba con atención, aunque no decía una palabra. El tono había cambiado. El juego de poder ya no estaba en la mesa. Una noche me llamaron para dar los últimos sacramentos a un niño. Tenía 6 años. Se llamaba Emiliano. Su madre me esperaba afuera. Sus ojos no pedían un milagro, solo que no muriera solo. El Papa respiró profundo. Recé con él, le conté historias de Jesús, le dije que donde iba ya no dolía, que estaría bien. Bajó la mirada, murió agarrando mi mano, y esa noche, por primera vez, le grité a Dios, grité como un loco. No entendía por qué un niño tenía que morir así, por qué el dolor no elegía mejor. Trump tragó saliva, disimuladamente, pero algo en él se había resquebrajado. No obtuve respuestas, ni señales, solo silencio, y sin embargo, volví al día siguiente, y al siguiente, y así por años, no porque tuviera fe perfecta, sino porque no podía ver tanto dolor y quedarme callado. El Papa lo mira fijamente. Usted dice que la fe es un cuento, pero yo la vi en los ojos de madres que lo habían perdido todo, en campesinos que caminaban 10 kilómetros para ir a misa, en niños que rezaban no para salvarse, sino para que su hermanito tuviera un día más. Trump no dice nada, está procesando. Y tú, querido escucha, ¿alguna vez viviste algo que te hizo enojarte con Dios? Pero aún así, ¿seguiste creyendo? Escribe tu historia abajo. Te leo. Y sabe lo más extraño, señor Trump, concluye el Papa. Esa experiencia, ese pueblo, ese niño, fueron los que me hicieron sacerdote. Y muchos años después, cuando me eligieron Papa, no pensé en el Vaticano, pensé en Emiliano. La cámara enfocó a Trump, y por primera vez en toda la grabación parecía no saber qué decir. Señor Trump, dijo el Papa sin cambiar el tono, usted no. Cree en Dios, pero yo sí creo en usted. La frase cayó como una piedra en el agua. Trump alzó la mirada de inmediato, como si no supiera si lo estaban acusando o perdonando. Y no hablo del presidente, ni del empresario. Hablo del hombre, del niño que a los 7 años vio cómo su hermano fue llevado de emergencia al hospital y rezó por primera vez. Pausa. Porque usted rezó, ¿verdad? Trump no respondió, solo entrecerró los ojos, pero bastó para que el Papa supiera que había tocado algo. Yo no tengo acceso a su biografía, ni a sus expedientes, solo conozco algo más peligroso, la memoria humana. Y todos, incluso los más escépticos, hemos rezado en secreto alguna vez. El ambiente era tenso. Ya no parecía una reunión formal, era un interrogatorio del alma, sin preguntas directas. Usted se burló de Dios en televisión, señor Trump, pero lo que no sabe es que justo después de esa transmisión recibí cientos de cartas. Algunas eran insultos, pero otras eran confesiones. Niños, soldados, madres, todos preguntando si aún podían creer después de escucharlo a usted. Trump respiró hondo. Estaba incómodo, pero no se movía. Usted tiene poder y lo ha usado para construir, para destruir, para negociar, pero hay una cosa que nunca ha podido comprar: paz interior. ¿O me equivoco? No hubo respuesta. Antes de continuar, ¿qué crees que mueve más a una persona? ¿El poder o el perdón? Dímelo en los comentarios. Estoy atento a lo que piensas. Yo no vine aquí a debatir teología, continuó el Papa. Vine a recordarle que dentro de usted aún queda algo de aquel niño que oró por su hermano. Y entonces se inclinó levemente hacia adelante. No, me importa que no crea en Dios, me importa que crea que aún puede cambiar. Trump parpadeó.
Su rostro había cambiado. Se acabaron las respuestas rápidas, las frases diseñadas para titulares. Ahora solo quedaba él, y un vacío que llevaba demasiado tiempo ignorando. Y entonces, por primera vez desde que entró al Vaticano, Trump hizo algo que nadie esperaba. Se quedó en silencio, total y absolutamente en silencio. El silencio duró 13 segundos. Las cámaras, aún activas, no sabían si hacer zoom o cortar, pero todos lo sentían. Algo estaba ocurriendo. Trump, acostumbrado a dominar cada espacio, parecía fuera de sí. No miraba al Papa, no miraba a nadie, solo a un punto fijo en la mesa, y entonces, sin levantar la voz, dijo: «No sé si creo en Dios». Su tono era plano, pero sus ojos no. «Está bien», respondió el Papa sin una pizca de juicio. «No estoy aquí para convencerlo, solo para recordarle que él nunca ha dejado de creer en usted». Trump cerró los ojos un segundo, exhaló y soltó algo que parecía no haber dicho nunca antes frente a una cámara. «Tengo pesadillas desde hace años, no por lo que hice, sino por lo que no hice cuando pude». El Papa no lo interrumpió, solo bajó la cabeza, como un acto de respeto silencioso. «A veces sueño con mi madre. Me dice que aún estoy a tiempo y me despierto enojado, porque sé que no se refiere a mi carrera, se refiere a mí». Por unos segundos, el salón dejó de ser un escenario político. Era otra cosa, un confesionario sin rituales. «Y eso me aterra», continuó Trump, «porque si me detengo, si bajo la guardia, ya no sabría quién soy». El Papa levantó la mirada. «¿Y si ese es el punto? ¿Y si su verdadero yo está detrás de todo eso? ¿Y si lo que más teme no es perderse, sino encontrarse?» Trump no respondió, solo bajó la cabeza. Y entonces ocurrió algo extraño, un ruido sutil, como el crujido de madera vieja. Ambos voltearon. Una antigua cruz, colgada sobre una de las paredes del salón, había empezado a balancearse lentamente. No había viento, no había nadie cerca, pero se movía, como si alguien o algo hubiese tocado su base. El Papa la miró, no dijo nada. Trump tragó saliva y por primera vez en años hizo una señal de la cruz. Solo una, pequeña, torpe, pero real. La cruz dejó de moverse, pero el ambiente no volvió a ser el mismo. Trump se quedó quieto, mirando al suelo. Era como si su propio peso lo hubiera alcanzado. No había cámaras suficientes para capturar lo que estaba pasando adentro. «Cuando era niño», dijo el Papa suavemente, «mi madre me decía que hay 3 formas en las que Dios se manifiesta: con palabras, con silencios y con personas». Se levantó de su silla sin hacer ruido. Caminó hasta una repisa discreta en la sala y tomó un pequeño objeto envuelto en tela blanca. Volvió. Lo colocó frente a Trump. «Esto no es una reliquia. No tiene valor para nadie, excepto para mí». Destapó el paño. Era una cruz de madera tosca gastada, tallada a mano. «Me la dio una mujer en Perú la noche en que enterró a su hijo. Me dijo, esto fue lo último que tocó. Yo ya no tengo fuerza para cargarla. Ahora es suya». Trump la miró en silencio. No la tocó, pero sus ojos no podían apartarse de ella. «Cada vez que me siento perdido, la saco. No porque me dé respuestas, sino porque me recuerda que hay dolores que no se resuelven, solo se acompañan». Trump bajó la cabeza y entonces, sin aviso, dejó escapar una frase. «Estoy cansado». No fue una queja, fue una confesión, cruda, real. «Lo sé», respondió el Papa silencio. «¿Cree que puedo cambiar?» Trump no levantó la vista, solo murmuró, y el Papa no respondió de inmediato. Solo volvió a sentarse frente a él y colocó su mano sobre la mesa, abierta quietamente. No era una bendición, era una invitación
Alguna vez quisiste empezar de nuevo, pero no sabías por dónde. Escribe solo una palabra en los comentarios. Aquí. Será suficiente. Trump miró esa mano, y como si algo invisible lo guiara, colocó la suya encima. No dijo nada, pero en ese gesto había más humildad que en todos sus discursos juntos. Las cámaras aún grababan, pero el momento no era para el mundo, era para él, y lo sabía. Trump no soltó la mano del Papa, tampoco la apretó, solo la sostuvo, como quien, por primera vez en mucho tiempo, se permite no estar a la defensiva. León XIV no dijo nada, no intentó convencerlo, no recitó versículos, solo lo miró, como se mira a alguien que ha estado solo demasiado tiempo. Trump la soltó lentamente, volvió a mirar la cruz sobre la mesa. Que yo, murmuró. El Papa arqueó ligeramente una ceja. ¿Por qué no usted? He mentido, he hecho daño, he usado a Dios para ganar votos, para manipular, he dicho cosas horribles. Se reía, pero con una mueca rota. ¿Y usted me dice que Dios aún cree en mí? No lo digo yo, respondió el Papa. Lo dijo usted cuando hizo la señal de la cruz. Trump negó con la cabeza. Fue automático, ni lo pensé. Exacto, dijo el Papa. Eso es lo que lo hace real. El silencio volvió, pero ya no era pesado. Era ese tipo de silencio que ocurre cuando una conversación termina y empieza algo más profundo. Trump se levantó lentamente. Se acercó a la cruz. No la tocó, solo la observó, como si verla tan de cerca lo hiciera sentirse más lejos de todo lo que había sido. No estoy listo, dijo, y por primera vez no sonaba como una excusa. Nadie lo está, respondió el Papa. ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? Incluso los que más han fallado, dímelo en los comentarios. No hay respuestas correctas. Trump giró hacia él. ¿Y qué hago ahora? El Papa lo miró y le dio una respuesta que nadie esperaba, ni Trump, ni los asesores, ni siquiera los que grababan detrás del vidrio. No haga nada. Solo quédese un momento en silencio. Y lo hizo. Por primera vez desde que entró al Vaticano, Donald Trump no habló, no atacó, no defendió. Solo se quedó quieto, escuchando algo que no se oía. Quizá era su conciencia, quizá era Dios, o quizá, por fin, era él mismo. El silencio duró casi 2 minutos, y no fue incómodo. Fue necesario. Trump se quedó de pie, con la mirada fija en la cruz. El Papa permanecía sentado sin decir una palabra. Ambos parecían entender que lo más valioso de ese momento era no romperlo. Finalmente, Trump suspiró. Se giró hacia León XIV y dijo, gracias, solo eso, sin adornos, sin cinismo. Y comenzó a caminar hacia la salida. Los asesores se prepararon. Las cámaras giraron. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Trump se detuvo justo antes de abrir la puerta. Se quedó quieto. Luego se giró lentamente y regresó. Caminó de vuelta a la mesa. Tomó un bolígrafo de su saco y escribió algo en una pequeña hoja de papel que estaba junto a la cruz. Nadie supo qué decía, ni siquiera el Papa lo miró. Trump dobló el papel y lo dejó justo debajo de la cruz, con un gesto casi reverente. No es para usted, dijo. Es para él. El Papa asintió. No preguntó. Trump salió de la sala, y el sonido de la puerta al cerrarse fue absoluto. Las cámaras cortaron segundos después. Los medios solo mostraron una parte del encuentro, la parte diplomática. Los saludos, las frases medidas, las sonrisas vacías. Pero lo que el mundo no vio fue la mano temblorosa, la mirada hundida, la cruz que seguía sobre la mesa y ese pequeño papel doblado que aún sigue allí. ¿Qué escribirías tú si pudieras dejarle una nota a Dios? No tienes que explicarlo, solo escribe, la dejé.
Los rumores no tardaron. Un periodista filtró que Trump había salido del Vaticano sin hablar con la prensa, solo subió a la limusina y pidió que nadie lo molestara. Horas después, en su cuenta personal, apareció un tuit, una sola palabra: silencio. Miles pensaron que era sarcasmo, pero algunos empezaron a preguntarse si no era todo lo contrario. Durante 3 días, la nota permaneció en silencio, como si el propio Vaticano no supiera qué hacer con ella. Algunos pensaban que nunca se revelaría. Otros aseguraban que era simplemente un gesto político sin peso real. Pero entonces, el Papa habló. Durante una audiencia general, ante miles de fieles en la plaza de San Pedro, León XIV dejó el discurso oficial a un lado, sacó una hoja y dijo: «Hoy no hablaré yo. Hoy leeré algo que me dejaron en esta casa hace unos días. No diré quién lo escribió, solo diré que vino de alguien que hasta hace poco no creía en Dios». La plaza se quedó muda. Las cámaras enfocaron rostros confundidos, atentos. El Papa abrió la hoja y leyó: «No sé si Dios me está escuchando. No sé si aún tengo derecho a hablarle. Pero si todavía hay un lugar para alguien como yo, no quiero poder, no quiero perdón, solo quiero empezar a entender qué es la paz». El silencio fue total. Ni una mosca, ni una respiración. El Papa bajó la nota y dijo: «A veces la fe no empieza con un creo, empieza con un ya no quiero seguir así». Los medios colapsaron. La Casa Blanca negó que esa nota fuera auténtica. Trump no emitió ninguna declaración, pero las búsquedas en Internet se dispararon. Trump, oración. Nota Cruz Vaticano. León XIV, carta secreta. Miles comenzaron a compartir la nota en redes. Algunos la ridiculizaban, otros la abrazaban como un signo de esperanza. Pero hubo una reacción inesperada. En una iglesia de Nueva Jersey, un hombre dejó un sobre sellado en la banca del confesionario. Dentro había una copia de la misma nota, firmada por Deschate. ¿Alguna vez escribiste algo que nunca pensaste mostrarle a nadie? ¿Lo harías hoy? Escríbelo, o al menos piénsalo. El Vaticano no confirmó si la segunda copia era real, ni lo necesitaba, porque a veces lo que más cambia al mundo no es lo que se grita, es lo que se escribe y se deja en silencio. Desde 1906, entonces Trump no volvió a hablar del encuentro, no lo negó, no lo mencionó, simplemente lo guardó. Pero algo cambió. En sus apariciones públicas, su tono era distinto. No más frases huecas sobre Dios, no más citas bíblicas para ganar aplausos, solo un silencio, incómodo para algunos, revelador para otros. Y entonces, semanas después, ocurrió algo inesperado. Durante una entrevista, un periodista le preguntó en tono casual: «¿Usted cree en Dios, señor Trump?». El expresidente se quedó callado y por un momento pareció que no respondería, pero entonces miró directo a la cámara y dijo: «No sé si creo como antes, pero hoy desperté y le di gracias, y eso antes no lo hacía». La entrevista continuó, pero millones ya no escuchaban nada más, porque no era una confesión grandilocuente, no era show, era por primera vez algo humano. Y tú has cambiado algo en silencio, que nadie ha notado, pero tú sí. Compártelo si quieres, o guárdalo. Igual cuenta, en el Vaticano, la cruz de madera sigue en la misma sala, y debajo de ella, la nota original aún permanece, no está enmarcada, no, tiene protección especial, solo está allí, doblada, silenciosa, como todo lo que realmente importa. El Papa nunca volvió a hablar del tema, pero en una homilía reciente dejó una frase que algunos sintieron dirigida y otros simplemente llevaron al corazón. La fe no siempre comienza con una luz, a veces empieza cuando un hombre poderoso deja de hablar y por fin empieza a escuchar.
Y tú, que estás viendo esto, que llegaste hasta el final, tal vez no creas, tal vez sí. Pero si algo en esta historia te tocó, no lo ignores, porque a veces una transformación no se ve, no se grita, ni se presume. A veces una transformación empieza con una sola palabra: silencio. La nota sigue debajo de la cruz. Y hasta ahora, nadie ha dicho nada. No hay comunicados. No. Hay ruedas de prensa, solo rumores. Y una palabra que se repite en los pasillos del Vaticano: algo cambió. Trump no ha hablado, ni un tuit, ni una declaración. Sus asesores dicen que fue una visita diplomática sin novedades. Pero los que estuvieron ahí saben que eso no es cierto. Uno de los camarógrafos, de los pocos que pudieron ver la sala antes de que se cerraran las puertas, contó algo simple. Entró hablando, salió en silencio. El Papa tampoco ha dicho nada públicamente. Pero el miércoles, durante su homilía privada, improvisó una frase que quedó flotando. A veces Dios no se manifiesta en milagros. A veces solo espera que alguien por fin lo escuche. ¿Qué crees que pasará ahora? ¿Crees que este fue solo un gesto o el inicio de algo real? Déjamelo en los comentarios. Estoy leyendo todo. Lo único cierto es esto: el papel sigue debajo de la cruz, doblado, sin firma, pero con algo adentro que millones de personas llevan guardando por años, una petición que no se dice en voz alta. Y quizás eso es lo más importante, porque a veces las transformaciones no llegan en conferencias ni en trending topics. A veces llegan cuando un hombre, cualquiera, incluso el más poderoso, hace lo más impensable de su vida: se queda callado. Y por eso, hoy, más que nunca, la pregunta no es si Trump cambió. La pregunta es: ¿cuántos más están a punto de hacerlo en silencio?